Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Lo que vamos a ver hoy es una placa que estamos empezando a comercializar hace muy poquito dentro de lo que es Easy. Es multiplaca. Previo a eso vamos a contarle un poco lo que es Eternit en nuestro país y en el mundo. Como les contaba, bueno, construyendo placas de cemento multiplaca. Mi nombre es Leonardo, pertenezco al sector comercial de Home Center de Eternit. Eternit en el mundo es Etex. Su sede central la tiene en Bélgica. Siempre te me fuiste. En Bélgica, en 44 países más. En América, bueno, obviamente en Argentina, estamos en Brasil, Colombia, Perú, Chile. Seguimos. Argentina, Etex en Argentina tiene 3 marcas, una es Eternit principalmente, Durlock y Cerámica San Lorenzo. Eso es lo que representa Eternit Etex dentro de Argentina, ¿sí? Nuestra línea de productos que fabricamos en Argentina, en Buenos Aires precisamente, tenemos la línea de placas, tanques y cubiertas, que son tejas cementicias. Después tenemos todo lo que es la línea de Quitón, es una nueva línea de placas con una terminación mucho más fina. Todo lo que es protección masiva contra incendio, que es la línea Promat, estamos ingresando nuevo al mercado. Y toda la parte de pisos vinílicos Target, que bueno, hoy por hoy estamos un poco restringidos con las importaciones, pero estamos avanzando también con este producto. Como les decía, bueno, multiplaca es una placa de cemento. Dentro de los locales, y si la tienda de Easy la van a ver con este formato, ¿sí? Pintada de esta manera, el pallet. Y las placas son de nueva tecnología. La placa está compuesta por cemento, que es su principal característica, sílice de cuarzo y fibras de celulosa. Estas placas pasan por un horno de fraguado, es un horno autoclave. Este horno lo que genera es estabilidad dimensional y resistencia. Que un poco acá lo que vemos es que, bueno, obviamente esta masa, ¿sí? Se forma en diferentes, van cayendo diferentes tolvas, se hace una masa, pasa por este rodillo va girando, mediante tantas cantidades de vueltas va generando el espesor de la placa, ¿sí? Luego de eso, bueno, entra al horno autoclave y ahí pasa 12 horas la placa. La gran diferencia que tiene con las placas de fibrocemento, ¿no? Las placas de fibrocemento antiguamente fraguaban a intemperie, ¿sí? Fraguaba en 28 días, que es lo que fragua el cemento, en cualquier tipo de hormigón. La multiplaca tiene 3 puntos, digamos, para tener en cuenta que son cómo se va a instalar. El primero es se corta, ¿sí? Se clava y una terminación se pinta. Y esto sería un poco un breve paso de lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Con estos 3 pasos vamos a estar solucionando un sistema muy económico de placa. Lo que vamos a hablar ahora es alguna de las características principales de la placa de 4 milímetros. Por sobre todas las cosas es muy económica, ¿sí? Es incombustible y resistente a intemperie. A diferencia de una placa de yeso, ¿sí? Como les decía anteriormente, esto es cemento, soporta la intemperie. Otra de las características en cuanto a la instalación, es fácil de cortar y clavar, ya lo vamos a ver en una prueba que va a hacer el instructor. Ideal para pintar o empapelar. Generalmente siempre tratamos de que la terminación sea lo más prolija posible. Y lo importante también es que es liviana para transportar, pesa 18 kilos la placa. Y tiene 1,20 por 2,40. ¿Sí? Hemos hecho pruebas, obviamente, en el laboratorio. La placa resiste el fuego. Y después tenemos una parte de soluciones que vamos a empezar a ver, que por ejemplo se adapta muy bien a lo que son ambientes húmedos como un baño, un lavadero, ¿sí? Entonces de repente
Antiguamente lo que hacíamos era, tenemos que agrandar el baño, queremos refaccionar la cañería, teníamos que picar, ¿sí? Era todo un trabajo de obra que se tenía que hacer, sacar los escombros, ¿sí? Bueno, hoy por hoy tenemos esta solución que lo que hace es que podamos solucionar por medio de listones atornillados a la pared, pasar todas las cañerías y después emplacar con la multiplaca. Algunas ideas como ya les estuve contando, ampliación y refacción, ¿sí? Paredes principalmente de exterior e interior, cielos rasos, ¿sí? Muchas veces tenemos galerías que queremos techar y el machimbre la verdad que muchas veces es mucho el mantenimiento que hay que darle, entonces decidimos colocar una multiplaca porque se adapta tranquilamente a una estructura de madera. Paredes con humedad, que esto es tan común, tal vez por la zona no sea tan común como es en Buenos Aires, pero bueno, sé que hay paredes de humedad en cimiento. Esto es una solución también, porque la placa al ser resistente a la intemperie no la ataca la humedad. Después pueden construir una casilla, un depósito, un cobertizo que se llama, para guardar herramientas. Y bueno, todo lo que uno pueda llegar a ocurrirse, ¿no? Hay muchas más ideas. Para empezar a hablar un poco de lo que es el producto en sí, vamos a hablar breve de lo que es una instalación de multiplaca. Un replanteo de pared, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer para hacer un tabique interior? Bueno, a ver, al detalle es agarrar una chocla, que es esta herramienta, que es un hilo con color, se marca donde queremos armar el tabique, tiramos, queda marcado y ahí empezaríamos a colocar el esqueleto, ¿no? Lo que vendría a ser el listón. Como hablábamos anteriormente, primero se corta la placa. ¿De qué manera? Muy fácil, con un cúter marcamos, vamos a ejercer una presión hacia arriba y hacia abajo para que la placa termine de cortarse y después para darle una terminación y para que quede el corte prolijo, vamos a lijarla con una lija que tengamos o con una lima, también puede ser. Después vamos a empezar a clavar la placa, ¿sí? Vamos a clavar el bastidor, que el bastidor, recuerden siempre que esto es una estructura de madera con listón de 1x2, cada 40 centímetros hay que colocar la placa, el listón. Esto lo vamos a colocar una vez hecho el bastidor, vamos a murarlo a la pared, dependiendo de lo que tengamos, vamos a tener que amurarla con fijación de tarugo y tornillo, a la pared y al piso. Una vez armado el bastidor, ya lo presentamos para armar el tabique interior, lo colocamos obviamente donde tiramos el hilo, lo paramos y empezamos a clavar la placa. ¿De qué manera empezamos a clavar la placa? Hay que respetar siempre este paso. Aproximadamente cada 30 centímetros vamos a poner un clavo. Y muy importante es respetar esta distancia, ¿sí? En el punto donde puede llegar que la placa se rompa porque es donde mayor movimiento tiene. Entonces lo que decimos es que siempre respetemos estos 5 de acá y estos 10 de acá. A ver, obviamente que en la obra no vamos a estar midiendo 5 y 10, es siempre con un sentido común como para que quede esa medida, ¿no? Y cada 40 centímetros en su forma horizontal. Una vez que clavamos, ya tenemos la placa instalada y vamos a proceder a darle la terminación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos instalar? ¿Qué podemos terminar? ¿Sí? Podemos poner un azulejo. La placa tiene 2 caras. Una cara completamente lisa y una cara que tiene una rugosidad. En caso de que nosotros sepamos que el ambiente o lo que vamos a hacer va a llevar un cerámico, una cocina, un baño o un lavadero, la tenemos que colocar de este lado, porque es donde tiene esta rugosidad y donde va a adherirse el adhesivo. ¿Sí? Podemos pintarla, obviamente, con cualquier pintura, no hace falta una pintura de ningún tipo. Pintura látex al agua, directamente. Podemos terminar con un empapelado, perfectamente. ¿Sí? Una vez que tenemos lo que es la pared del tabique, bueno, vamos a hablar del cielo raso. Nivelado del cielo raso. ¿Cómo nivelamos? ¿Cómo empezamos a hacer un cielo raso? Bueno, tenemos que agarrar una
un nivel de manguera que se llama, una manguera cristal, transparente. Marcamos los niveles, buscamos para poder empezar a tirar los niveles. Una vez que tenemos marcado el nivel, con la misma chocla y el mismo herramienta marcamos para poder empezar a colocar el perímetro, ¿no? Que es lo que nos importa. Y la instalación del perímetro. En este caso, bueno, la casa que están refaccionando o haciendo cielo raso también tiene la pared con multiplaca, entonces directamente la clava. Pero bueno, siempre tengamos en cuenta que si es una pared de ladrillo, bueno, va a tener que poner taco Fisher, ¿no? Y tornillo. Una vez que clavamos el perímetro primero, empezamos a colocar los largueros que se llaman, y siempre cada 40 centímetros va a ir este larguero. La separación nos va a dar justamente este travesaño que tenemos ahí, nivelándolo con un hilo de punta a punta para que obviamente no vaya a quedar una panza en el medio. Empezamos a colocar los largueros y inmediatamente el sistema, obviamente por una cuestión de peso, tenemos que pensar en cómo lo vamos a sujetar del techo que ya tenemos existente. Bueno, se llama vela en la construcción. Se tiran, puede ser del mismo listón o se pueden colocar alambres pretensados para poder sostener esta estructura. Se nivela y ya se clava. Las velas pueden ir cada 1,20 m, como para poder soportar la estructura, como ven acá. ¿Sí? La fijación del cielo raso, bueno, siempre vamos a necesitar la ayuda de otra persona porque la placa, obviamente, en cielo raso siempre es más difícil. Y directamente ya empezamos a clavar. Una vez clavada la placa, en este caso vamos a ver una terminación con un listón, con una faja de madera también. ¿Sí? Y lo que aconsejamos siempre es tratar de cruzar, digamos, de trabar la placa. ¿Para qué? Para que acompañe en caso que tenga este movimiento de la estructura. Acá ven claramente el ejemplo que yo le decía del clavado, ¿no? 5 y 10. ¿Sí? El tapajunta. El clavado, como decía recién. Y ya automáticamente pasamos a lo que es la tapajunta. El tapajunta, bueno, en este caso va a ser un tapajunta de madera. ¿Sí? No, de 40. Cada 40 centímetros. ¿Sí? Es el módulo de la placa, en realidad. Como tiene 240 por 1,20, siempre te va a dar múltiplo de 40. Es más que nada para que esté bien sujeta la placa. Una vez que, bueno, elegimos esta forma de colocarla, de hacer ese tapado junta, o también tiene la opción de dejarla junta y después pintarla directamente. En este caso, después vamos a ver la muestra, que se puede sellar con un sellador blanco, el más económico que tengan, que puedan comprar. Aproximadamente un sellador está en 30 pesos. Y automáticamente, bueno, empezamos a hablar de lo que es una pared exterior. Las paredes exteriores, la gran diferencia que tiene es que ustedes tienen que colocar, ¿sí?, un ruberoy, que es este papel asfáltico, impregnado de pintura asfáltica, es únicamente para proteger la madera. Es ruberoy, en realidad, bueno, el nombre comercial es fieltro asfáltico. ¿Sí? Exactamente. Eso te da la ventaja que al ser tan liviano, si tenés una losa que no querés cargarla mucho, lo puedes hacer. ¿Esto? Acá, por lo general en esta unión, lo que se hace, por lo general en la unión, que ahora la vamos a ver, justamente ahí. No, pará.
Bueno, acá por lo general, si ya sabemos que vamos a hacer una pared, doble pared, lo que se hace es, en este ángulo, colocar un listón de 2x2 para reforzar. Simularía una columna, ¿sí? Entonces se clava de un lado, se clava del otro, y esa misma columna después se tapa, cortamos una faja de 10 centímetros y la clavamos para tapar esa junta. Nos va a quedar como un regrueso en ese ángulo, ¿sí? Y bueno, después el resto es seguir con lo mismo, ¿no? Clavar la placa. Nada, nada. Clavada directamente la placa sobre ese ángulo, ¿sí? ¿De acá afuera? Ahí vamos. Esta casa está hecha completamente con multiplaca. Como verán, tiene un piso de madera. Está adaptada a este sistema, ¿no? Acá lo que vemos es una gran diferencia de alturas. Es porque obviamente acá todavía falta colocar un baldosón. Entonces, lo que hacen es que la placa trabe. Entonces, falta esta parte. Obviamente está en construcción. Y un detalle muy que se ve muchas veces es, digo, bueno, ¿cómo paso toda la parte de instalación? Bueno, acá lo ven. Reforzamos siempre donde tengamos la caja de luz y pasamos el caño previo a colocar la placa. Hacemos toda la instalación y después emplacamos del lado de atrás, del lado de afuera. En este caso tiene doble listón, entonces, bueno, se puede hacer también. O sea, esto es una presentación de lo básico a lo que podamos llegar a realizar. Bueno, se puede colocar una aislación térmica, acústica. Para arriba podemos hacer muchas más cosas. Es un ejemplo muy, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que podemos llegar a lograr, ¿no? Por eso mismo la placa, como le contaba al principio, es una placa que está curada, o sea, que está fraguada en un horno autoclave, que recibe estabilidad dimensional y resistencia. La placa no dilata ni contrae. Sí. En este caso sí. En este caso sí, porque de repente por ahí dicen, bueno, ya que compré esta placa, sigo con el mismo sistema y la sigo clavando. Si nosotros queremos colocar del lado de adentro una placa de yeso, lo podemos hacer, nada más que va a tener que atornillar con un T2. ¿Sí? Sí, exactamente. Porque estamos trabajando con un sistema de madera. Bueno, a ver, no va a producir grietas porque estamos sellando con un sellador. El sellador lo que va a hacer es absorber este movimiento. Mínimo ese, milimétrico. ¿Sí? En caso que tengamos que hacer una pared o un frente o un revestimiento, aconsejamos colocar este sellador. ¿Sí? O podemos cortar una faja de 7 centímetros y usarlo como, digamos, dejamos siempre entre placa y placa una separación de 4 milímetros y después de eso colocamos un tapajunta que se llama de la misma placa. Después pintamos directamente. ¿Sí? Sí. En este caso, bueno, está hecha toda la casa porque está hecho sobre una plataforma de hormigón que se hizo. Nosotros siempre aconsejamos que hagan 3 hiladas o 4 hiladas de ladrillo común con un aislante, con un hidrófugo, con una cerecita. ¿Sí? De ahí en adelante subimos con toda la estructura de madera y placa. ¿Sí? No, esto es un espesor mínimo para que trabajes con la placa. Podés colocar un listón de 2x2, de 3x2. Va a depender siempre, ¿sí?, de cuál va a ser la necesidad. Por ahí la necesidad sí hacerlo de madera, pero sí puedo comprar un listón de mayor dimensión. Ok, lo pueden hacer. ¿Sí? Cálculo estructural. Siempre va a depender qué es lo que quieras hacer. Si es una casa, como vimos recién, y vas a tener que, o sea, dimensionar mucho más el listón y vas a tener que armar toda una estructura mucho más resistente, obviamente porque vos arriba vas a habitar. Sí, va a tener que llevar un cálculo que, bueno, va a ser mucho más detallado que esto, ¿no? Acá, como ven, como lo que me preguntabas vos, sí puedo hacer una casa arriba, sí, acá, tranquilamente.
estamos adoptando, están fusionándose dos sistemas. El tradicional de ladrillo con un revoque y una placa cementicia. ¿Sí? O sea, es lo que conocemos como una ampliación en una segunda planta. ¿Sí? Tranquilamente se puede hacer. De repente acá en este ejemplo no se tomó la junta con ningún sellador, se tomó la junta con sellador y se colocó un tapajunta de madera. Después se pintó arriba. No le interesó estéticamente cómo pueda llegar a quedar. Se le hizo un regrueso a la ventanita como para que quede un poco más en detalle y listo. ¿Sí? Después, bueno, vamos a algo un poco más, con mucho más diseño. Acá tenemos un doble emplacado, ¿sí? Donde esta persona lo que hizo es modular la placa. Cada 40 centímetros cortó, utilizó mucha más placa. ¿Sí? Lo que estamos mostrando acá es que no es que solamente vamos a hacer una casilla precaria y algo, no, o sea, también vamos al diseño. Esto es una casa racionalista, con algunos detalles, donde las aberturas de aluminio se adaptan muy bien al sistema, porque es una colocación en seco, entonces van atornilladas directamente al listón. ¿Sí? Acá lo vemos más en detalle. Lo puedes hacer, lo que pasa es que el tornillo, la placa, multiplaca, al ser fina, siempre la trompeta del tornillo te va a sacar espesor y no te va a quedar rasante. ¿Sí? Y la complicación que puede llegar a tener es en la unión. ¿Sí? Donde vos el tornillo tenés un diámetro mayor y donde muchas veces si no lo enganchaste bien lo podés llegar a reventar. ¿Cómo? No entiendo. ¿Es aconsejable, digamos, esas placas, si vos las querés revocar, por ejemplo? Si vos las querés revocar, sí. Tenés que colocarla al lado rugoso y se puede revocar, con un revoque fino, para la determinación. Que tenga el lado rugoso, que lo hayan hecho hace mucho y que quede la Y lo que pasa es que ahí no vas a tener un mordiente. O sea, la placa, más allá de que sea de cemento y tenga propiedades que pueda adherirse al material, vas a correr riesgo que se te pueda desprender. ¿Sí? Y ten en cuenta siempre de que este sistema, al llevar un sistema de madera, la junta, como va a mover la madera, ¿sí? Puede que se te note la unión. Diferente es cuando vos colocás un cerámico. ¿Sí? El cerámico, obviamente, como lleva un adhesivo flexible, ¿sí? Va a acompañar al movimiento de la estructura. Un adhesivo flexible que los chicos que lo ponen... Un pegamento, claro, para cerámica. Sí. Hay adhesivos que son flexibles para el sistema. Digamos que con esa placa, por que tenga la rugosidad, no le podés aplicar un glaucol, no le podés aplicar nada de eso. Glaucol, sí, para colocar un cerámico. Claro, un glaucol que se mezcla, ¿no es cierto? Sí, sí. El glaucol es impermeable y flexible. ¿Sí? Tenés diferentes categorías. Va a depender mucho de qué es lo que quieras hacer también, porque de repente si voy a hacer todo un baño, bueno, sí te voy a aconsejar que coloques un adhesivo flexible para que acompañe el sistema. O tengas un lavadero o una cocina, bueno, sí. Siempre vamos a ir tratando de que el sistema no falle en ese sentido, ¿no? Y en caso de tener lisa la placa, ¿se la puede rayar con algo? Sí, en realidad lo que tenés que generar es un mordiente. En el lugar donde vayas a colocar algún tipo de otra terminación, vas a tener que generar un mordiente dentro de la placa. ¿Sí? Recuerden siempre que, a ver, esto es lo más básico del sistema. Después tenemos una variedad de productos que son las placas Superbore, que son placas que arrancan de 6 milímetros en adelante, pero ya tenés que pensar en una estructura de steel frame, ¿sí? Con una perfilería metálica de mayor espesor, un espesor de chapa de 0,9. Ahí la gente de Barbieri te puede explicar claramente qué tipo de perfil tienes que utilizar para hacer toda una casa en steel frame. En ese caso se tornilla con la placa. En ese caso empezás a atornillar con un tornillo con alas. ¿Sí? El tornillo con alas lo que hace es generar un fresado a la placa. Cuando toca el perfil rompe sus alas y termina de fresarse porque la trompeta del tornillo tiene un estriado que lo que hace es que te quede rasante. ¿Sí? Y le hace un fresado a la placa. Exactamente.
Ya ahí no tenés problema de dilatación, nada. Vas a seguir teniendo, o sea, a ver, es mucho más rígida la estructura porque tenés otro detalle. ¿Sí? Tenés que respetar ciertas aplicaciones del producto. ¿Sí? Mucho más rígido y es mucho más complejo tal vez el sistema que esto. Esto realmente es una solución, como te decía, económica, con un sistema que se adapta tranquilamente a una vivienda tradicional. Sí, es la solución más económica, pero corre los riesgos de trabajar con una madera económica que se mueve. No, bueno, a ver, la madera puede ser en pino, tenés un saligna, un euca, ¿sí? La madera de por sí va siempre a absorber mucho más humedad y va a dilatar y contraer con los cambios de temperatura. Eso tengámoslo siempre presente, ¿no? Por eso que aconsejamos siempre que dejen una junta de dilatación colocando un sellador, para que acompañe la placa ese movimiento. Bueno, estos son los ejemplos que tenemos como para que ustedes vean de qué estamos hablando, ¿no? Que podemos hacer una vivienda completamente desde el suelo. Acá, por ejemplo, tampoco le colocaron los ladrillos porque ya hicieron una plataforma abajo, entonces no van a tener problema de humedad. ¿Sí? Escúchame, ahí por ejemplo tenés el batidor. Ahí se puede agregar el fenólico y después poner la placa. Sí. Sí, totalmente. Pero ahí ya estaría sumando mayor cantidad de materiales. Sí, bueno, pero Cuando... No, está bien, sí, lo puedes hacer, tranquilamente. Por el impacto. No, a ver, el impacto, todo lo que es construcción en seco Porque tiene... te queda en seco, te queda vacío, se puede romper. O sea. Ahora vamos a hacer una prueba y la vamos a golpear con el martillo y vas a ver que no se rompe. Cambia con el otro, te diría. Con el fenólico por detrás. Sí. Y obviamente el fenólico es mucho más flexible y va a acompañar si vos tenés un problema de si la vas a golpear. Pero ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? De otro sistema. Volviendo a lo que es lo que les contaba, bueno, nada, esto es una vivienda tradicional. Esto es algo muy parecido, que acá, por ejemplo, lo que quiero destacar es esto. Es que la junta, que muchas veces nos preocupa cómo terminarla, bueno, acá, fíjense, cortaron la placa y prácticamente es invisible a la vista, ¿no? O sea, realmente es algo que estéticamente, la verdad, que queda hasta mucho mejor que colocar un enduido y sufrir el tema de la junta y demás. Se corta la placa, se clava y directamente nos queda como un regreso también, ¿no? Esto, bueno, lo están utilizando mucho, por ejemplo, para obras que están en construcción. Esto es un obrador muy sencillo, es algo pequeño para guardar su herramienta, para que el operero se pueda dejar sus cosas ahí. Bueno, es eso, ¿sí? Después tenemos toda una línea abierta para que ustedes puedan llamar. Tenemos un mail, departamento técnico, y obviamente está la página de Ternit, donde ustedes pueden encontrar mucho más detalles en cuanto a lo que es la placa. Ahora vamos a hacer una breve explicación práctica para que sepan de lo que estuvimos hablando recién. Bueno, acá está el bastidor, ¿no? Es un listón de 1x2, como les decía, de pino, que ya está recontra usado, porque lo hemos hecho varias veces. Y van a ver las herramientas que utilizamos para hacer los cortes. El pomo de silicona, que en realidad bueno, es uno que nosotros utilizamos para otro tipo de placa, pero es el pomo que tiene que usar el adhesivo, es el más común, como decía. Un martillo. En este caso es una herramienta que se llama Leitna, pero, o sea, porque nosotros obviamente el cúter, tendríamos que gastar cúter, pero tranquilamente lo pueden cortar con el cúter, ¿sí? Lo pasan 2 veces, aplican la presión y se corta. Tengo una consulta mental, prepara todo. En el caso de que vos deseas para la instalación eléctrica hay como que tenerlo previsto antes de poner las placas. Pero viste que siempre pasa que después que tenés todo armado decís, quiero un enchufe acá. ¿Es complejo sacar la placa? No, en ese caso, sí, o directamente lo perforan. Siempre tratemos de prever la instalación. En el caso que tengas que sacar la placa, no, vas a tener que desclavarla
Y bueno, esa placa ya vas a tener que clavarla en diferentes... Sí, lo puedes hacer, después vas a poder tapar agujero con un enduido para poder pintar. Pero sí, no, la podés clavar tranquilamente. Tengo una pregunta. Sí. Recortar el agujero del toma, ponele, de Sí. la casa. ¿No Sí. se pasa cuando vos querés cortarlo? No, por ahí, para hacer un detalle, te conviene usar una moladora. ¿Sí? La moladora lo marcas y se corta. Pero si yo no le pongo el soporte de madera ese, ¿lo va a bancar o se me quiebra? Un poco Y lo que pasa es que la caja, ¿dónde la vas a agarrar? Tenés que colocarle, aunque sea un ángulo de madera para que podés soportar la caja. Si no, no te va a quedar en el aire. Bueno, ahí ven, o sea, 2 pasadas con con el cúter o con la herramienta. Hacemos una pequeña flexión y ya se cortó. ¿Sí? Lo importante de esto es que no se desintegra cuando hacemos el corte. ¿Sí? Son como, viene siendo una serie como chapa. Díganme cuando hacen una ruta. Disculpa, me parece que ¿de cuántos milímetros son? ¿Para exterior 4 milímetros? Sí. Sí. Y acá. ¿Cómo? En el lugar de la sierra, el frío y el calor, ¿hay diferencia de ubicada ahí en Sí. Y es, en verano son re cálidos, en invierno re fríos. Esto de Lo que pasa es que tendrías que colocarle alguna aislación térmica. ¿Sí? Una lana de vidrio o aislarla térmicamente con algún... En sierra hace más calor que acá en la ciudad. Claro. El año de esos 10 grados bajo cero. Y porque seguramente, digamos, hay que aislarlas más. O sea, lo que estás armando acá es tan sencillo que no tiene ningún tipo de aislación esto. Solamente le colocamos el ruberoy para aislar la madera y que no se dañe, ¿no? No se pudra. A ver, ¿quién se anima a cortar? Sí. Bueno, es sencillo. Sacalo. Vamos a probar con el mundo, con la herramienta por ahí. Sí, así lo paso. Sí. No tiene que sacarlo. Ahí lo saco. No. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Lo paso ahora. Con 2 pasadas está. Ya ves. No es. Perfecto. Sí, bueno, ahí le hiciste le hizo una toma de karate. Estuvo bien, digamos. Te das cuenta que le pegó y no cortó, no tenía que cortar. Está muy bien. ¿Alguien más se anima a hacer un corte como para que se den cuenta, ¿no? Lo que estoy hablando que es realmente muy sencillo. Hago una pregunta, el 2x1 lo usan por económico, no por ancho de pared, ¿no? Porque ese es el mínimo, de ahí Ah, para adelante. para adelante. Ah. La madre puede venir 2x3, viene también 2x3 con más. Y así tengas espacio para ponerle los aislantes. Eso, así una flexión para abajo. Ahí está, listo. Como yo la recuerdo. Metelo abajo del agua, prendelo a fuego. Para esa pared, viste que tiene problemas de humedad. Sí. O sea, la humedad, la enfermedad es capaz de todo. Es que normalmente uno puede usar la capa de la carula. Claro.
Se puede hacer algo así. Bien. Lo que pasa es que ahí vas a tener que ver de dejarle dos respiraciones, en una punta y en la otra. Entonces lo que te va a formar a vos es una cámara que siempre va a estar respirando el sistema. ¿Sí? O sea, no te va... ¿Cuánto acá? ¿Esto lo ves? De manera, una ventilación arriba, una ventilación abajo. Esa misma ventilación va a crear que la placa no se... Que la placa no, en realidad que la madera no se... Sí, la madera tenés que tratarla con alguna pintura. ¿Qué clavo? ¿Liso o estelado? No, común. Porque la presión, claro, esto no. Vámonos, no. Así que, vámonos. Y tenés 70, 90, 100. Antes en las chapas que venían. No. En ese caso vos reemplazas una placa de 6 milímetros. El producto es 6 milímetros. Y lo atornillás. En el caño. Yo tengo casi una sola estructura. Todo el caño, totalmente grabado de visualización y todo. Está bien. Ahí No, en este caso un solo lado. Bueno, acá surgió una pregunta que me decía que tiene que hacerte una estructura metálica y que bueno, que después de esa estructura metálica, digo, bueno, pensó que yo tenía que poner después el listón, porque estamos hablando de la placa de 4 milímetros. En ese caso, no, o sea, no vas a solapar dos sistemas. Si ya vas a armar una estructura metálica, lo que te conviene hacer es comprar una placa de 6 u 8 milímetros y ya colocarla con tornillos, ¿sí? Eso es lo que te va a solucionar. Y adentro le puedo poner la de 4. Y adentro puedes poner la placa de 4, ¿sí? Atornillada, lo único, bueno, el tornillo no te va a quedar rasante. Si ya vas a quedar adentro, ya del lado interior, una placa de yeso, ¿no? Garantía de que si le da lluvia no pasa nada. No pasa nada, absolutamente. Sí, sí. ¿Me has preguntado? Sí, pero quería saber cómo se escribe el nombre de la tela negra esa. Es Ruberoy. Es Ruberoy. Bien. Bueno, acá vamos a hacer un tomado de junta con el sellador que les comenté. El sellador, en este caso, es un sellador blanco, ¿sí? Lo que hacemos es enmascarar la junta más que nada para cuando tengamos que sacar el resto del excedente, para no manchar la placa, porque después cuando vayamos a pintar el excedente te puede manchar la placa. Entonces,
Si sabemos que vamos a colocarle un sellador, empapelamos la junta y tranquilos después le pasamos el sellador. ¿También puede ser por una pastina? ¿Una pastina? No, pastina no. ¿Tiene que ser únicamente ese sellador? Sí, porque tiene que ser elástico para que te mueva, para que el sistema no se te quiebre. La pastina se te va a quebrar todo. ¿El enduido cómo trabaja ahí? ¿Cómo? El enduido. Puedes pasar el enduido, pero seguramente se te vaya a marcar la junta. ¿Cuánto dejaste? El enduido lo puedes pasar para tapar los clavos. ¿Cuánto dejaste? ¿4 milímetros? ¿Sí? El enduido lo puedes usar para tapar los clavos. O sea, puedes hacer un clavito un poquito, te va a quedar rasante el clavo, como tiene cabeza chata, le pasas enduido, como para no ver el clavo, y listo. Ahí se puede, si le pones así, para hacer un divisor, para Sí. poner como una pared, se puede poner los cerámicos, Sí. poniendo una pastina ahí, se agarra bien. Claro, pero pasa que vos vas a tener primero el adhesivo, vas a colocar la cerámica y lo que vas a tener en fondo va a ser el adhesivo. Sí, Ahí pues sí te se digo, va a agarrar. si se adapta. ¿Eh? Sí, sí, ¿Y ese sí. material? Sí, tranquilamente. Sí. Bueno, acá vieron cómo estuvo clavando, que no se partió la placa, obviamente. También hicimos un tomado de junta. Fíjense que la terminación es la unión que tantas veces nos preocupa. Bueno, ahí está, sencilla y realmente queda prolijo. Después arriba esto una pintura y la misma pintura va haciendo una capa para que no se vea la junta, ¿no? Es lo que más trabajo da, empapelar toda la junta para poner el sellador. Sí, bueno, es un detalle que nosotros damos como recomendación. Puede que no lo hagas, si tenés la delicadeza de no pasarte como para que no quede excedentes, esto más que nada para que te quede rasante, ¿no? En este caso que él no va a poner cinta de papel. Pero si ya está canchero, le da. No, igual al tener la junta, el pico siempre te va a ir dejando el surco, digamos, o vas a ir por ese lado. O sea, es muy difícil que puedas salirte de ese lugar. Pero lo que hablamos un poco, bueno, es eso. Si dejamos no le ponemos cinta, por lo general nos pasa esto, que por ahí, ¿ves? En este caso, es como que está desparejo. Entonces, con la cinta emparejamos un poco, bueno, le damos una terminación distinta. ¿Alguien se anima a clavar, a querer hacer una prueba con el clavo, a querer clavarla? ¿Cortar ya cortaron? ¿No? La multiplaca es desde 4 milímetros. Después tenés lo que es la línea Superboard, que arrancan 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros y 15 milímetros para entrepiso. ¿Sí? En la placa de 8 y de 10 tenés placas de borde rebajado, que se llaman, ¿sí? Que son para hacer cielo raso. Se toma con la junta con una cinta ramada y masilla Superboard. ¿Cuánto pesa más o menos aproximadamente? La placa pesa 18 kilos. 17 kilos. ¿De qué espesor? 4 milímetros. ¿Cómo haces para pasar los cambios ahí de luz? No, vas a tener que hacer calada la estructura. ¿Y agujerar el bastidor? Sí, el bastidor calado. Sí, compras una mechita copa si tenés que hacer instalación Vos lo calás y lo haces tranquilamente. Lleva un hierro. Mismo el calado lo puedes hacer en el... ¿Qué se te asegura cuando vos vas clavando para Sí. que no te rompa el caño? Esta placa no. La placa de 15 milímetros con un sistema de perfilería de PGU y PGC que se llama. Son perfiles de mayor espesor. Se puede hacer un entrepiso. ¿Cuál te va a quedar así? Es una placa de 15 milímetros. Que obviamente siempre la tirantería va a cada 40. Una cosa de hierro. Entonces vuelvo a atornillar. Igual. Entonces cuando vos te va a quedar así de frente. El precio de la placa, hoy, 31 de agosto del 2013, porque me están filmando, vale 118 pesos. En Easy.
¿sí? Hoy por hoy estamos comercializando en los 3 locales. En los 3 locales vas a encontrar la placa de 4, vas a encontrar la placa de 6 y la placa de 8. ¿El precio que diste de 4? ¿Cómo? ¿El precio que diste de 4? 118 pesos en la placa de 4. 1.20 por 2.40. Placa 1.20 por 2.40, la misma medida que la placa de yeso. ¿Y hasta qué espesor se puede cortar con 4 milímetros. Después lo demás va con una moladora. Bueno, acá, por ejemplo, lo que hizo José es tapar la junta, creo que habíamos hablado, cortó una faja y tapó la junta. Simplemente como... o sea, directamente ya solucionó el problema de la junta. ¿Sí? En caso que no quieran colocarle un sellador, porque por ahí no lo necesitan, cortan la faja y la clavan directamente. ¿Sí? ¿Esa junta la podés pegar a la clavada? Sí, pero no tiene caso pegar. O sea, no... Pero el clavo vendrá. ¿Cómo? Para tapar el clavo. ¿Para tapar el clavo de la tapa junta? Sí, porque en el tubo luego poner la masilla y no se ve nada. Pero, y tapar los tornillos. Vos ahí, cuando pones la tapa junta, sí, vos le pones clavo, no tiene la doble función. Lo que te compras no se puede pegar la misma junta. Pegarla. Pero va clavada, o sea, es otro sistema. ¿Tienes que clavarla sí o sí? Tenés que clavarla, sí. Si no, si la pegás, o sea, tomá la junta con sellador. No, pero por eso, o sea, el pedazo ese de placa. De placa. Sí. ¿No se puede pegar? Sí. La podés pegar. Sin clavar. La podés pegar porque se va a herir. Pero si vas a gastar en un pomo para pegar el tapajunta. No es estética, no es. Está bien, sí, lo puedes pegar. Sí. No hay problema. Bueno, sí. Veo ahí como que esto corta con... Yo quiero colgar un cuadro, por ejemplo. Tengo Sí. que tener una viga del otro lado de madera. Colgar un cuadro en el coso, en la pared. Y por lo general siempre vas a ver que si tomás las medidas, capaz que lo vas a ver que cada 40 tenés un listón, lo podés clavar ahí. Ponele que no tomé la medida, fue un cuadro. Algo Sí. no muy pero un cuadro. Sí, lo podés clavar. Sí, lo podés No se clavar. va a romper la placa, No, se va a caer. vení y clavalo, vas a ver que no. No, pero más allá de que se rompa, yo digo la resistencia, o sea... No, se rompe. No. Es que exclusivamente está hecho para clavarla, No se va a romper. Quédate tranquilo, yo tengo un enlace en el folio de verse la madre. Ahí está, ¿viste? No se rompe. Acá está la madre. O sea, es lo que hablábamos hoy. Esto lo hizo recién, un pedacito de... Esto lo hacemos con una placa de yeso y seguramente que va a ser de topo siempre. ¿Sí? O sea, hay otra de las cosas que, por ejemplo, que muchas veces queremos por cualquier cosa, no sé, tenemos un sobrinito o mismo nuestros hijos que están con esa cosa que quieren usar las cosas, bueno. Canaleta, nada. ¿Sí? Y la resistencia al impacto que hablamos siempre, que alguno me ha preguntado por ahí, bueno, no se rompe la placa. O sea, tiene la flexión que necesita para resistir este tipo de golpe. Obviamente si vemos una masa de 15 kilos, y sí, la pasamos al lado. Pero bueno, es obviamente un detalle para que se den cuenta que la placa no se rompe así con solamente pegarle, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Si alguien tiene una duda más, una consulta, sí. La luz máxima que tolera en un cigarronazo es 40. 40 centímetros. 40. La podés hacer cada 60. No hay ningún problema, porque la placa es liviana, pero como máximo. ¿Sí? Sí. La terminación de un techo. ¿Hace un hilo raso y arriba chapa o poner? Sí. Si tenés algún problema de condensación, si te cae una gota por alguna vez, no va a pasar nada porque la placa es de cemento, entonces no se te va a perforar. Bueno, gente, muchas gracias.